No, también se acaba. ¿Entendieron? Está muy chévere. Estaba nerviosa porque no me acordaba el inglés, es que los nombres no me los aprendo. Sé lo que hacen, pero no me sé los nombres de las cosas. Y estaba en mi post, y no lo encontré. ¿Dónde qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el profe me dice, no hagas eso. Yo, no me acuerdo, no. Ya, bueno. Buenas tardes, vamos a hablar de leucemia linfocítica crónica, que son los integrantes, el índice y bueno, vamos a empezar con una definición acerca de la línea germinativa hematopoyética. Hay que tener en cuenta que vamos a tener una célula hematopoyética madre que se va a diferenciar en las células progenitoras del linaje linfoide y la mieloide, tal como ya lo hemos visto. Voy a tratar de saltarme esta parte y centrarnos en lo que nos va a importar, que es en la parte del linaje linfoide. ¿Qué va a ocurrir en una leucemia linfocítica crónica? Vamos a ver que los linfocitos B, que deberían de poder madurar a plasmocitos, no lo van a hacer. ¿Y esto por qué? Porque va a haber alguna alteración genética, como ya se va a ver más adelante. Entonces, este linfocito B maduro monoclonal va a seguir va a seguir produciéndose, se va a seguir replicando con el contenido genético malo, o sea, es una célula enferma que se va a seguir replicando. Ok, entonces vamos a tener que diferenciar lo que es la leucemia linfocítica crónica. La leucemia es una neoplasia hematológica que va a nacer de la médula ósea. El linfoide es del estirpe linfoide y la crónica es la proliferación de células en maduración, que es de la diferenciación de la aguda. Entonces, la definición concreta es la neoplasia monoclonal maligna de los linfocitos B maduros, C5, caracterizada por esta acumulación de linfocitos neoplásicos pequeños de aspecto maduro en sangre, médula ósea y tejidos linfoides. Ahora, esta leucemia linfocítica crónica va a presentar en su inmunoglobulina de cadena pesada, en una no va a presentar mutación y en otra va a presentar mutación. Estas dos se van a diferenciar porque la que no presenta mutación en la inmunoglobulina de cadena pesada va a ser mucho más agresiva a comparación de la que presenta mutación, que es menos agresiva. ¿Por qué? Porque según el paper nos dice que la presentación, lo que presenta mutación de inmunoglobulinas de cadena pesada va a pasar por lo que es el espacio coronario y va a ser más reconocida como si fuese algo normal. En cambio, la que no presenta mutación no va a ser reconocida y por eso se va a hacer mucho más agresiva. Bueno, tal como ya lo dijo mi compañera, vamos a ubicarnos en el centro germinativo. Acá podemos ver una célula BCD5. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir una proliferación y una hipermutación somática. ¿Y qué va a pasar? Vamos a encontrar que el centro germinal va a tener tres zonas, que van a ser la zona oscura, la zona de selección y la zona clara. Cuando veamos que un linfocito B ya diferenciado en CD5 va a tener una baja afinidad para poder detectar los antígenos, este va a realizar apoptosis. Pero ¿qué ocurre cuando tiene una buena afinidad? Este va a lograr interactuar con los linfocitos T helper y con las células dendríticas. Ahora, tal como ya lo dijo, hay la clasificación de las que tienen linfocitos B con leucemia linfocítica crónica con la cadena pesada mutada de inmunoglobulina y la no mutada. Acá podemos ver cómo es que en líneas generales lo que ocurre es que la que va a tener una mutación va a pasar por todo el centro germinal, mientras que la que no tiene una mutación no va a pasar por todo el centro germinal. Entonces vamos a ver que una va a salir directamente de la célula antes de ingresar y la otra sí va a ingresar y de esta manera va a producirse una mutación en la cadena pesada de inmunoglobulina. Bueno, en la epidemiología, ¿cómo lo podemos diferenciar? Según el paper se hizo un estudio y se concretó de que en Estados Unidos había mayor porcentaje que en los países asiáticos, afroamericanos, hispanoamericanos, y también hubo una diferencia que hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. La edad promedio, este es un factor de riesgo sería la edad promedio de 70 años. Ya. Bueno, en su
riesgo nos vamos a dividir en factores de riesgo tanto hereditarios como ambientales. En los hereditarios tenemos los factores genéticos que contribuyen a esta susceptibilidad. Un 9% encontrábamos en personas que ya han tenido antecedentes familiares con esta enfermedad de la leucemia linfocítica crónica, y un 8.5 si es que tiene un pariente en primer grado de esta leucemia, y bueno, su riesgo va a aumentar. Ahora, estos factores de riesgo se van a vincular con el polimorfismo de un solo nucleótido, que nos va a dar la disminución de la expresión del factor regulador de interferón 4, que esto va a producir una hiperactivación de la señalización Notch, que lo vamos a hacer más adelante, como es esta señalización. El aumento del factor de unión de potenciador linfoide, ¿qué va a hacer? Que va a aumentar la resistencia a la apoptosis. No va a haber esta muerte celular, no se va a cerrar esta célula dañada, sino que va a seguir progresando. Entonces, un aumento de la BCL2. Va a codificar la proteína antipoptótica. Una disminución de la expresión reducida del MIR15A y del MIR1516. Estos son los microARN que son muy importantes y se ve también un mayor porcentaje de factor de riesgo, que esto va a hacer que aumente lo que reprime la expresión de la BCL y el SAP70, que esto de acá se encarga de la resistencia apoptótica. También tenemos ALTER, que es un telomerama transcripción inversa. Lo que va a hacer es retardar la erosión de los telómeros y la senescencia celular. Ahora aquí tenemos varios receptores que va a inhibir esta apoptosis y va a inhibir esta muerte de la célula dañada. Los factores ambientales. Tenemos factores ambientales como, por ejemplo, si hablaba acerca de un agente naranja, que esto se dio por una guerra que hubo antes y se había plasmado como un herbicida de color naranja, por eso se llamaba agente naranja, y se dio un porcentaje de esta agente que se estudió que a causa de ese herbicida se dieron estos porcentajes de la leucemia, y también la exposición a insecticidas. Ya, bueno, para comenzar con la fisiopatología vamos a ingresar primero en lo que son las alteraciones genéticas. Aproximadamente el 80% de los pacientes portan una de estas 4 alteraciones cromosómicas, como por ejemplo tenemos la de lesión 13 del brazo largo 14.3. Este tiene una mayor incidencia, mayor del 50%, que esto se da en la región de DLU2 del microRN 1516. Esto de acá regula la expresión de proteínas que inhiben la apoptosis. Tenemos la de lesión del 11 del brazo largo, que se da las alteraciones del ATM, que más adelante vamos a presentar que es el ATM P53. Que esto de acá tiene que ver con las proteínas de reparación, la trisomía 12 y la de lesión 17 del brazo corto, que es la pérdida del gen del TP53, que es de la muerte celular. Bueno, para continuar con la fisiopatología, ya tenemos en claro que principalmente es por factores genéticos. Entonces esto se va a ver reflejado en ciertas vías de señalización. Tenemos la vía Notch, la inflamatoria, la del BCR y la WNT. Primero la Notch. Vamos a ver que esta va a ser un conjunto, por así decirlo, de un receptor y un ligando. Entonces cuando el ligando se une a este receptor va a ocurrir la activación. Los principales ligandos son el JAG 1, 2 y el de tipo delta, el 1, 2, el 3 y el 4. ¿Qué va a ocurrir cuando se active esto? Cuando se une, se van a activar y se va a mostrar una región de dominio de corte S2. Y es aquí donde va a actuar la primera enzima, que va a ser la metaloproteasa. Luego de esto se va a exponer otra nueva región que va a ser el dominio de corte S3. Y acá va a actuar la segunda enzima, que va a ser la gamma secretasa. ¿Todo esto para qué? Para que se pueda liberar un dominio intracelular de Notch. Y esto va a lograr que a nivel del núcleo se pueda unir a la coenzima A y permita que haya una transcripción. Entonces, ¿para qué tiene que haber esa transcripción? Para que haya diferenciación y proliferación celular. Luego tenemos la vía inflamatoria, y acá podemos ver al receptor del linfocito T, al receptor de interleucina 1 y al receptor de factor de necrosis tumoral. Esos están anclados a lo que viene a ser el MID88 y al RIPK1.
1. ¿Qué va a pasar? Van a ocurrir señalizaciones intracelulares donde van a jugar un papel estos genes que van a permitir que se active esta vía, que va a ser la MAPK-ERK. Principalmente hay que ver al KRAS y al NRAS, que ya lo hemos visto en clase también. Entonces, luego, a nivel del núcleo, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir factor nuclear beta, capa beta, perdón. ¿Todo esto para qué? Para que haya transcripción y lo mismo, pueda haber diferenciación y proliferación celular. Ahora vemos aquí la de la PCR. No voy a ahondar tanto esto, pero hay una imagen más clara y más completa. Y en resumen es lo mismo. Va a haber más proliferación celular y van a seguir aumentando la cantidad de estas células neoplásicas. Y por último tenemos a la señalización de WNT. Acá vemos al LRP5 y el 6 y van a actuar, va a haber diferentes acciones intracelulares, como ya viene diciendo antes, donde van a jugar otro papel en la beta-catenina, que cuando va a ser fosforilada va a haber una degradación cromosomal, y luego esta beta-catenina va a lograr llegar al núcleo para poder unirse al MET12 y producir factores de transcripción nuevamente, para poder lograr el mismo objetivo que tiene, que es la diferenciación y la proliferación celular. Bueno, como dijo mi compañera, todos estos receptores va a hacer que no haya una apoptosis, no haya una muerte, sino que sí se siga transcribiendo todo esto. Bueno, acá tenemos el daño del ADN y el control del ciclo celular. Como habíamos hablado del ATM y del AP53, el ATM se va a encargar de poder reparar este ADN, pero esto se va a inhibir porque no se va a poder realizar. Ahora, en el ciclo celular tenemos un control. Si una célula está dañada, muerte celular, pero aquí sucede que este P53 se va a inhibir, así que se va a seguir transcribiendo todo esto. Ahora, como hablamos también, como mis compañeros también me explicaron acerca de la modificación de la cromatina, en este tipo de leucemias, la LLC, va a causar tanto hipometilación y hipermetilación. La hipometilación va a hacer que esta cromatina sea más laxa y por lo tanto va a ser mucho más fácil la expresión de los protoncogenes. Y en la hipermetilación va a hacer que se silencie todos estos genes supresores de tumores. Aquí está la señalización del receptor del linfocito B, que fue lo que les dije que había una imagen más clara. Acá vemos al BCR, que es una molécula de inmunoglobulina transmembrana de unidad ligando. Estos pueden ser la inmunoglobulina A, la D, la G, la E y la M. Y esta va a estar acoplada, va a estar unida a el CD79A, que es la inmunoglobulina A, y la CD79B, que es la inmunoglobulina beta. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que va a pasar es que cuando se active esto, va a ocurrir una fosforilación a nivel de LIN. Y esto va a ser dependiente de ambos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a poder activar y va a crearse un espacio para que pueda unirse el SIC. Entonces, cuando este se una, va a poder activarse vías de señalización como es la MEC, para luego poder activar a la ERK, para poder también lograr que haya proliferación celular y la transcripción. También vamos a ver que cuando este SIC se active, se va a formar un señalosoma. ¿Esto para qué? Va a estar conformado por todos estos genes y por la PLS gamma 2, que va a tener un papel importante para dos vías. Primero vamos a encontrar la inositol 1,4,5 trifosfato y la de diacilglicerol. A este nivel lo que va a ocurrir es que se va a liberar calcio del retículo endoplasmático para poder activar a la PKC y luego a la IKK, para finalmente lograr tener el factor nuclear kappa beta. Luego tenemos para la vía de activación del diacilglicerol, que también va a jugar un papel para poder activar a la PKC, y también a la RAS, a la MEC y finalmente a la ERK. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la microARN que se da en el 60% de estos pacientes. Tenemos una microARN, una MIR15 y una MIR16. Va a suceder de lesiones, alteraciones o supresiones, y esta persona va a ser más propensa a esta LLC. Ahora, su función es actuar sobre la BCL2 y la MCL1. Esta hace que se sobreexpresen estas proteínas antihipoptóticas. Ahora,
hipometilación global, como le había hablado, la hipometilación global y la hipermetilación local. Como dije, la hipometilación global es la aparición, como esta cromatina está más laxa, entonces se va a ver la aparición de estos protooncogenes, y la hipermetilación local, que como su mismo nombre dice, se va a dar en ciertas partes nada más, va a haber una silenciación de genes supresores del tumor. Bueno, para acabar con la fisiopatología vamos a hablar del microambiente tumoral, que en resumen lo que va a ocurrir es que la célula B va a interactuar con diferentes células para que pueda moverse, para que pueda migrar a otros lugares. Y esto lo va a hacer conforme un gradiente de concentración. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada célula va a empezar a liberar ciertas sustancias, ciertos ligandos para que se unan a los receptores que tenga la célula de la leucemia linfocítica crónica B. Entonces, vamos a ver primero que para una migración al tejido linfoide vamos a encontrar estas NARS-like cells, que son macrófagos diferenciados para que puedan migrar al tejido linfoide. ¿Y esto cómo lo va a lograr? Vamos a encontrar un receptor CXC4 y una CXCL ligando 12. Se va a unir y esto va a permitir que pueda ocurrir una migración al tejido linfoide. También vamos a ver que se va a liberar WNT5A, que se va a unir al ROR1 y al ROR2. Principalmente es al ROR1 y todo eso también para aumentar la proliferación. De ahí vemos a una unión importante que es el CD38 con el CD31, y esto nos sirve para que pueda sobrevivir esta célula, o sea, el linfocito B. De ahí vemos también al APRIL y al BAF, que se van a unir a sus receptores, y esa es una interacción también importante para todo lo que ya vemos. Luego vamos a encontrar para la migración a los ganglios linfáticos de estas células, de los linfocitos B, va a ocurrir gracias a la interacción con el receptor CC7. Y bueno, lo que va a ocurrir es que las células endoteliales van a liberar CCL19 y CCL21, y eso se va a acoplar para poder así migrar a los ganglios linfáticos. También hay que tener en cuenta que se va a poder producir hialuronato, y esto va a facilitar la señalización de las células B. De ahí podemos encontrar aquí a las células estromales, que van a tener también otro papel importante porque van a liberar BCAM1, que se va a unir a la alfa 4 beta 1 de la célula B para poder interactuar y también para poder sobrevivir. Entonces ya vamos encontrando dos interacciones que permiten que pueda sobrevivir la célula. Y también va a liberar WNT, que se va a unir a su receptor para poder activar factores de transcripción y así seguir proliferando las células. Luego podemos encontrar que a nivel del linfocito T vamos a poder ver que va a liberarse interleucina 10 e interleucina 4, que va a permitir que aumente la inmunoglobulina M y los autoantígenos. De ahí vamos a encontrar esta unión importante, ya que se va a liberar el CCL12 y 22, que se va a unir al receptor de CC4, y esto va a permitir que se sigan atrayendo más linfocitos T para que puedan haber más interacciones, como lo es la interacción del CD40 con el CD40 ligando. Y bueno, eso es lo más importante en el gráfico. Bueno, ahora lo que tenemos en manifestaciones clínicas, tenemos que tiene tres etapas. Primero, se da como un tipo asintomático. Luego lo que presentamos es unos ganglios linfáticos agrandados, hepatomegalia, esplenomegalia, palidez, taquicardia y adenopatía. Aquí podemos ver unos dibujos de un frotis de sangre. Acá podemos ver los linfocitos B, típicos típicos de la LLC, y acá podemos ver un prolinfocito. Entonces, estas células pequeñas con apariencia madura y cromatina densa tienen como una forma de células trituradas. Bueno, ahora para el diagnóstico utilizamos hemograma para poder ver lo que es la hemoglobina baja, las plaquetas y otros leucocitos bajos. Linfocitos elevados, mayores a 5.000, dependiendo si es adulto, si es mayor a 5.000. En biopsia tenemos en médula una hipercelularidad a un mayor porcentaje de lo que es estos linfocitos de apariencia madura, número reducido de células mieloides y eritroides.
Los ganglios linfáticos va a haber una infiltración difusa de los linfocitos, pequeños bien diferenciados, como podemos ver en las flechitas. Los linfocitos. Bueno, para tratamiento, este tratamiento de primera línea se ha separado en tres, como tratamientos sistémicos, quimioterapia y quimio-inmunoterapia. Ahora, en tratamientos sistémicos tenemos a la quimioterapia, a la inmunoterapia más la quimioterapia o medicamentos dirigidos a las vías que promueven este crecimiento celular. En la quimioterapia, análogos de la purina y agentes alquilables. En lo que es la quimio-inmunoterapia, tenemos anticuerpos monoclonados anti-CD20, que son prácticamente son los marcadores tumorales, y más lo que son los inhibidores de BCR y los inhibidores de BCL2. Sigue frente, ya bueno. El caso clínico, paciente de 70 años sin antecedentes de importancia que no puede mandar ambulatoria a su centro de salud con revisión general, ya que presenta dolores lumbares debido a que se efectuarse, se necesitaron exámenes de laboratorio, en los cuales se muestra un hemograma con 15 millones de leucocitos y es referido a la MINAR para que pueda ser evaluado a un informe. Al examen físico él capta espinomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal derecho y una palidez leve. Se le solicita que se le realice otra vez un hemograma y un estudio de croquis de sangre periférica. Acá están los valores que muestra el nuevo hemograma. Y bueno, la pregunta es, la primera, ¿cuáles son los factores de riesgo del paciente para tener los señales? Yo creo que es algo que yo no podía, porque que sea, por ejemplo, es una persona que acude a un centro de manera, bueno, un centro ambulatorio, un centro de salud ambulatorio, que es agricultor y probablemente no tiene conocimiento bien sobre los antecedentes que haya podido tener sus papás, sus hermanos, tiene 70 años. Claro, tiene el tratamiento. Sí, eso es genético. yo haré un par de preguntas, a ver, entonces un par de preguntas, solamente para ver si los compañeros están entendiendo lo que se puede. Antes de hacer la pregunta, la felicito a las dos. La felicito, excelente su exposición. Manejo de auditorio, buena dicción al manejar los términos, no se han probado casi nada, lo han hecho de corrido, no han sobrecargado sus diapositivas, han sido básicamente láminas o diagramas, esquemas, y lo han explicado detalladamente todos los esquemas que han utilizado. O sea, el conocimiento sobre la información que han traído lo han demostrado con exposición. La calidad de su exposición, si no estoy equivocado, si los compañeros opinan de lo contrario, pero la calidad de su exposición ha sido muy buena. Yo ya sobresaliente. Lo único que podría cuestionar es que, creo es porque así como puesto el microambiente, creo que también por el microambiente que vivimos acá. Si ustedes pudieran colocar un traje más presentable, vestimenta, preparación más adecuada, digamos, como para un auditorio, tipo hospital de nada, de la VIAPI, o un congreso internacional, ustedes harían un excelente congreso. No harían excelente, ¿no? Y no quiero diferenciar a los demás pues también, lo que muy bien. Solo quiero resaltar que a diferencia de las exposiciones, la exposición que sus compañeros han dicho ha sido muy fluida, bien didáctica, ¿no? completa en todos los términos, ¿no? Y de una patología bastante compleja y con bastante información. ¿No? Bastante información que no sé si lo han escuchado, los que se han dormido, ya vamos a hacer más preguntas sobre esto, porque creo que se ha detallado muy bien y ha sido casi muy fácil de leer en artículos, realmente van a, por lo que han escuchado, van a poder animar algunos puntos claros. Pero yo no voy a dar más preguntas porque creo que la calidad de información ha sido tan buena que no hay necesidad de más preguntas. Los felicito bastante. Mi nota no va a ser 20, hubiera sido 20 solo por un pequeño error. No por la vestimenta que tiene, es otra cosa. El único error que encontrar es cuando ponen espinomegalia debajo del reborde frontal derecho. ¿Dónde debería ser?
Izquierda. izquierda. Ya, el segundo dos suposición le va a quitar el 20. Yo sí iba a poner 20, pero ya ahí después no se Lo copiaron de todo. ¿Ah? Lo copiaron sin leerlo, sin tamizarlo. No, eso es lo que hace error en el caso clínico, ¿no? Y la Matrix. Está mostrando que no ha repasado la anatomía o... Uy, tu frente está roja. O sea, me está mostrando errores de otro lado, ¿eh? Y básico, ¿no? Porque el vaso no está del lado derecho, va en el lado izquierdo. Lo que yo decía que no sería sería más bien va con el lado. Porque debería estar ahí. Creo que es lo único que yo podría cuestionar en su situación. De hecho, está que tiene 20, la nota que tiene 20. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer preguntas para ver si esa nota que he pensado no baja, porque eso va a depender de su auditorio. Si el auditorio ha captado todo eso, no se No tiene viene que a quedar. preguntarle nada. Puede ser que hay mutaciones en género. Puede ser que hay... Así que vamos a escoger algunos participantes. Sí, Ivana Díaz. Soy yo. Ah, entonces ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Cuál tiene la venida? De acá empezamos el primero. Y a Baltasar les puse el día. A Gabriel le pregunté, ¿no? A Gabriel le pregunté nada. Sí, No, no le pregunté nada, ¿no? Ya me hice un Ya pregunta. le Al pregunté, inicio. ya Ahora ya lo completé, ya lo mandé. Luego, Diego expuso a Yaupa. A mí también me preguntó. Me preguntó y no me valoró. Castro,